¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema exploración de un nuevo mundo. Quería simplemente, además, resaltar que esta clase de la exploración de un nuevo mundo estaremos dividiendo en tres clases. Esta clase, primeramente, la exploración de un nuevo mundo, tendrá algunas características por las cuales los europeos españoles habían venido hacia el nuevo continente americano creyendo que iban a la India en primera parte. Y la segunda clase estaremos abocando en referencia a las causas de esta exploración de un nuevo mundo o causas de la llegada de los españoles a América. Y la tercera clase de esta unidad sería en referencia a las consecuencias que trajo aparejada la llegada o después de la llegada de los españoles al nuevo continente, al continente de América. Entonces, la exploración de un nuevo mundo tuvo algunas características por las cuales estos europeos se dieron la aventura de conocer un nuevo espacio, un nuevo territorio, un nuevo continente. Y fueron gracias a los avances tecnológicos en los nuevos conocimientos geográficos. Fueron los portugueses que mejoraron la construcción de naves, sobre todo la carabela era la embarcación más apta para la navegación oceánica. Entonces, estos avances tecnológicos que habían descubierto también o utilizaron los portugueses en referencia a la construcción de las naves que eran prácticamente más liviana, más ligera y más veloces a fin de poder realizar estas travesías o navegaciones por las aguas oceánicas. Siguiendo con los avances tecnológicos en los nuevos conocimientos geográficos, podemos mencionar que la tripulación tenía armas para su seguridad. Luego fue diseñada para las guerras, que contaban con piezas de artillería ligera que disparaba metralla de hierro. Recordemos que los constantes viajes que realizaban los europeos a fin de buscar nuevas especias hacia otros lugares, constantemente se encontraban con los piratas, digamos, de estos lugares, de la parte de navegación. Entonces, y también tenían constantemente enemigos en otros lugares, por lo que se tuvo que diseñar una nave preparada también para hacer frentes ante estas disputas, ante estos conflictos. Entonces, tal es así que las primeras navegaciones no contaban, por llamarlo de una manera, con este tipo de equipamiento, por lo que posteriormente tuvieron que diseñar también para cualquier tipo de combates que pudieran tener al frente. Y así colocaron piezas de artillería ligera que disparaba metralla de hierro. Siguiendo con los avances tecnológicos, podemos mencionar lo que habían utilizado sobre todo para las navegaciones y para poder ubicarse en tiempo y espacio, sobre todo para poder, digamos, geográficamente estar en realizar las distintas navegaciones como un trabajo más coordinado. Bueno, así tenemos el astrolabio, el cuadrantes, la creación de una escuela para pilotos de la navegación. Entonces allí tenemos la brújula, también tenemos el cuadrante, el astrolabio. Entonces todos estos servirían para poder, digamos, realizar estas travesías, estas navegaciones, para saber la velocidad del viento, para saber en dónde están ubicados. Entonces, en aquella época, estos conocimientos fueron muy importantes para poder realizar las navegaciones
poder ubicarse en tiempo y espacio. Hoy en día podemos hacer una simple comparación con los sistemas de GPS en sus diferentes formas, que también nos ubica en alguna parte de lugares que queremos conocer o queremos avanzar o de repente dónde estamos ubicados cuando estamos, digamos, relativamente perdidos. Entonces, de esta manera, hoy en día podemos comparar también que los avances tecnológicos o los avances científicos prácticamente siguen mejorando y siguen mostrándonos mayor, digamos, mayor ubicación y también como mayor, como una realidad muy diferente como es el tema del GPS. Entonces nos ubica en hasta los rincones más difíciles de saber, entonces nos ubica y nos señala. Pues nosotros ponemos allí hoy en día nuestro GPS que queremos ir tal parte y nuestro celular a través de esta tecnología nos indica el camino a seguir. Siguiendo con los avances tecnológicos, desarrollaron estudios también de astronomía que dieron avances en la cartografía. Recordemos también que la astronomía es fundamental porque en algún momento del, del anochecer o el amanecer se configuran ciertas estrellas que que van indicando también a los navegantes la posición geográfica en que deben encontrarse. Entonces, de esta manera también fue fundamental el estudio de la astronomía que también sirvieron los avances en la cartografía, que hoy en día conocemos como los mapas. Y en este punto, luego de pasar a los avances tecnológicos que que sirvieron fundamental para poder realizar las navegaciones, las travesías, vamos a observar un poco cuál era la mentalidad del conquistador europeo. La conquista era como una empresa política, económica, militar y religiosa. España y Portugal concibe como una empresa heroica que sirve para su expansión de los monarcas como a la Iglesia Católica. Entonces, primeramente, la mentalidad del conquistador europeo era como una empresa colonizadora con todos los estamentos, política, económica, social, y también le agregamos militar y religiosa, de tal manera para expandir las religiones hacia los nuevos continentes o hacia las nuevas tierras conquistadas. Y sobre todo estas empresas colonizadores o colonizadoras como España y Portugal, había una puja, había una competencia por liderar, digamos, las zonas y de esta manera expandir todo lo concerniente a la etapa industrial y también a nivel de tierras, poder fundar y poblar lugares. Siguiendo con la mentalidad del conquistador europeo, tenían una mentalidad medieval, similitud a la mentalidad de las cruzadas. El territorio conquistado era tierra de nadie, debían imponerse la cultura de los europeos. Entonces, prácticamente una cultura, digamos, medieval de tierras conquistadas, tierra que se debe imponer las culturas de la parte de quienes habían conquistado. Tal es así que podemos mencionar brevemente que toda esta parte del continente americano eran tierras y hacia el otro lado del Tratado de Tordesillas, que posteriormente también se había firmado, habían conquistado los portugueses. Entonces, evidentemente, tienen hoy en día la cultura de Portugal, desde Europa a Portugal. Y también hacia América del Norte prácticamente habían conquistado o colonizado a los ingleses y hoy en día conocemos que tienen la cultura de los británicos, anglosajón. Entonces, las tierras que eran conquistadas por estos europeos imponían sus costumbres, imponían sus tradiciones, imponían su cultura general.
Entonces, siguiendo con la mentalidad europea y es parte de nuestro ejercicio, de nuestro ejercitario, nuestras actividades que están en la plataforma correspondiente, hay una actividad donde pregunta, ¿cómo eran los europeos, los españoles? ¿Cómo consideraban a los indígenas? ¿Los consideraban humanos? ¿Consideraban esclavizarlos? Entonces, estos habían preguntado los europeos, estamos hablando específicamente de los españoles, que cuando vieron a los nativos se preguntaron si eran humanos o qué eran. Y si lo eran, si es que lo eran, si eran considerados humanos, también se preguntaban si podrían o podían ser esclavizados. Y con esta situación, con esta reacción de los conquistadores españoles, ya en el año 1537, el Papa Paulo III declaró que todos los pueblos son hombres, incluyendo los nativos, haciendo esa observación puntual, porque eran hombres nativos, hombres primitivos, muy diferentes a ellos, por lo que ellos no se imaginaban ver esta clase de gente con poca ropa, un poco sucio, desaliñado. Ellos consideraban, no sabían si eran seres humanos o no, entonces ellos preguntaron, si hicieron esta consulta. Entonces el Papa Juan Pablo III dijo que todos los hombres del planeta Tierra y más considerados, estos hombres primitivos, estos hombres nativos, son considerados como seres humanos. Entonces, por una parte, la mentalidad europea estaba dividida sobre el trato que se le debía dárseles. O sea, había dentro de todos estos grupos europeos conquistadores o colonizadores, la mentalidad estaba dividida también, porque unos iban a considerarlos bajo un respeto, mientras otros consideraban como una mano de obra de trabajo, con una mentalidad digamos, empresarial o mercantilista, de poder realizar los trabajos, esclavizarlos y que puedan producir o trabajar para los colonizadores. Entonces, una amplia mayoría de los conquistadores los consideraba servidumbres, por lo tanto debía ser esclavizado, sobre todo utilizar la mano de obra de los indígenas. Es lo que estábamos refiriendo, que la mentalidad europea, una de las partes de la mentalidad europea, al preguntarse si estos indígenas son considerados humanos y si se podría ser esclavizado, esta mentalidad o esta situación estaba dividida. Por una parte estaban los que respetaban esta situación y por otra parte estaban los colonizadores, hombres europeos, españoles, que decían que estos hombres deberían ser esclavizados, deberían trabajar para los conquistadores, por lo tanto deberían ser utilizados su mano de obra. Podemos observar en el gráfico donde un grupo de indígenas básicamente están realizando actividades para algunos españoles bajo su dominio, bajo su control y prácticamente eran esclavizados, donde sus derechos eran, la mayoría de sus derechos eran desconocidos. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, terminamos la primera temática de la unidad en referencia a la exploración de un nuevo mundo donde los avances tecnológicos sirvieron de gran manera para poder realizar distintas travesías, distintas navegaciones. Bueno, apreciados jóvenes, las actividades correspondientes estarán alzadas en la plataforma correspondiente.